Retornamos nuevamente con ustedes acá y con la información porque prontamente se va a dar un congreso del Movimiento al Socialismo. Por eso hemos invitado al asambleísta Sergio de la Cerda. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas noches, bienvenido a Sin Mordaza. Hola Miroslava, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Sin Mordaza, gracias. Sergio, dinos, para mañana está convocado el Congreso del Movimiento al Socialismo en la localidad de Villa Tunari. El Tribunal Supremo Electoral no va a verificar este acto político, así que las conclusiones no van a tener fuerza legal. Evo Morales dio un ultimátum, que yo sepa, al ente electoral para que supervise el Congreso, previsto para el 3 de septiembre. De lo contrario, se va a registrar movilizaciones como un bloqueo de caminos. Entonces, ¿cómo queda el resultado del Congreso? ¿Se mantiene la amenaza de movilizaciones o qué es lo que van a hacer? Bueno, Miroslava, primero quisiéramos nosotros establecer nuestra plena solidaridad con los compañeros de la Federación de Campesinos, Tupac Katari de La Paz. Tú lo mostrabas en imágenes anteriores, que el día de hoy han sufrido una brutal represión por parte del Estado que ha costado cerca de 10 personas heridas de diversa gravedad, hecho que se constituye en otra muestra del actual proceder dictatorial del gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca, que atenta incluso con la gente que ha votado por ellos en las anteriores elecciones generales. Este no es un hecho aislado, Miroslava, y se constituye en otro suceso más que aporta a que podamos decir que en Bolivia no vivimos en un Estado plenamente democrático, y a propósito de nuestro Congreso, eso es lo que se ha visto anteriormente. Son 4 las ocasiones en las que el órgano electoral, a instancias de sus patrones, seguramente del órgano ejecutivo, ha decidido no supervisar el Congreso del MAS y PSP. Lo ha hecho en una primera oportunidad con el Congreso de la UCAeñe y, sin embargo, arguyendo una serie de ridículos, ha determinado no dar vía libre a la legalidad de las conclusiones de este Congreso. Y además de estas 4 oportunidades que se ha decidido rechazar por parte del órgano electoral, la supervisión o el Congreso mismo, pues el MAS y PSP viene sobrellevando una treintena casi de acciones judiciales que tienen que ver en afectar a nuestro estatuto, a la candidatura al compañero Evo y, por supuesto, a los congresos que hemos convocado anteriormente de manera legal y legítima, incluso en las últimas oportunidades, haciendo caso a estos dictámenes judiciales que son también ridículos, puesto que nos obligaban a coordinar el Congreso con gente que no es militante del MAS y PSP. Es como si yo me quisiera ir a meter a la organización política de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho, y tener yo una opinión válida en estas reuniones. No nos correspondía hacer esto y, sin embargo, se lo he hecho también. Como hemos agotado las instancias legales, Miroslava, como hemos hecho todos los esfuerzos para seguir las vías institucionales, como hemos apostado incluso en unas elecciones primarias cerradas o abiertas, e incluso ahí el gobierno se ha corrido de ir a cualquier tipo de votación, pues lamentablemente ha llegado la hora de tomar determinaciones que van a ser de exclusiva responsabilidad del gobierno nacional y de sus operadores en el órgano electoral. Por versiones de compañeros dirigentes, sabemos que el día de mañana nuestro Congreso no va a ser tal, sino va a ser un ampliado, en el que se van a leer y se van a discutir las resoluciones que ya tienen las departamentales del MAS y PSP, que ya tienen nuestras organizaciones sociales, en función ya de tomar otro tipo de medidas, y puesto que este camino institucional se nos ha venido cerrando una y otra vez con pretextos que son de lo más absurdos, Miroslava. Evo Morales ha dejado de lado el mensaje conciliador que mantuvo durante mucho tiempo. Ahora invita un poco a lo que significa la convulsión. Da la sensación de que está diciendo, o por las buenas o por las malas, voy a ser candidato. Sin embargo, también observamos la situación de la convulsión, como el día de hoy de los ponchos rojos que estaban intentando volver a recobrar, podríamos decir, su sede, una sede sindical que estaba en manos del ala arcista. Hay algunos que dicen que se está buscando por parte del ala evista, del ala radical del evismo, acortar el mandato del presidente Luis Arce. ¿Esto es así? En principio hay que dejar plenamente establecido que no es necesaria ningún tipo de acción forzosa ni de otro tipo para
señalar que el compañero Evo está plenamente habilitado para ser candidato en las próximas elecciones generales. Así lo establece el artículo 168 de nuestra Constitución, que no señala ningún tipo de prohibición para elecciones que sean discontinuas. Y este es el caso del compañero Evo, que no está en el ejercicio de gobierno. Por otro lado, pues, Miroslava, este tono conciliador lo estamos manteniendo incluso ahora. El compañero Evo en realidad ha sido una suerte de bombero de los pedidos, de los que hemos atestiguado nosotros, de nuestras organizaciones de mujeres, de empresarios patriotas, incluso, por supuesto, de los sectores campesinos, que se han visto seriamente afectados por las políticas o nulas políticas más bien del gobierno de Luis Arce, que como todos sabemos nos tiene en vilo con la cotización del dólar, nos tiene haciendo largas colas en los surtidores, no tiene la credibilidad siquiera para establecer un censo digno de llamarse tal, fracasa en intenciones políticas que tiene como esta del referendo. Es un gobierno absolutamente extraviado y nosotros en ningún momento hemos pedido el acortamiento del mandato. En lo que se ha insistido de manera clara desde hace más de un año es que el gobierno de Luis Arce cambia a sus ministros que no estaban haciendo bien su trabajo. Hasta el día de hoy nos enteramos, por ejemplo, de balaceras en el oriente boliviano a partir de la acción de narcotraficantes, hechos que no pueden ser controlados por el Ministerio de Gobierno. Son emblemáticos los casos de corrupción que se han denunciado, por ejemplo, al interior de la administradora boliviana de carreteras, donde apareció la evidencia de maletines de dinero que se han dicho que eran pagos adelantados para obras. Y esto para no hablar de la traición, no solamente al liderazgo de nuestro movimiento político por parte de Luis Arce, sino la traición a nuestro modelo económico, que ha hecho que la inversión pública no sea ni la mitad que en 2019 y que su ejecución además sea de las más bajas, lo cual contribuye sin lugar a dudas a esta crisis que estamos viendo de manera general. Nosotros vamos a seguir insistiendo, no en que Luis Arce se vaya a su casa, sino en que haga su trabajo y deje de enfocarse única y exclusivamente en tratar de proscribir al MAS y PSP, en tratar de afectar la candidatura y la imagen del compañero Evo, sino que haga el trabajo por el cual lo han elegido los bolivianos, que es dar solución a los problemas económicos, para ya no hablar de alguna expectativa de crecimiento que tuviéramos, de medidas que vayan en la ampliación de derechos, cosa que no hay de manera alguna en este gobierno. Y las reacciones pues no han sido ciertamente del MAS y PSP, además de alguna movilización por el tema de las elecciones judiciales. Hoy mismo, además de estos compañeros de la Federación Tupac Katari en La Paz, hemos visto movilizaciones en Santa Cruz, hemos visto también gente movilizada en Cochabamba, en diferentes departamentos, que sinceramente les comprendemos, además están hartos de la ineficiencia del gobierno, principalmente en materia económica, están hartos de que no tengamos este modelo que en casi 14 años nos garantizaba combustibles para todos, nos garantizaba la estabilidad del dólar, nos garantizaba una inversión pública que se ha traducido en miles de obras que han beneficiado al pueblo boliviano. Lo que nosotros vamos a analizar el día de mañana es precisamente esta coyuntura nacional, también el tema económico, pero fundamentalmente enfocada en esta nuestra respuesta ya a nivel de movilización que debemos darle al Tribunal Electoral, que una y otra vez, diciendo que Evo no es militante del MAS y PSP, por ejemplo, diciendo que Evo no cumplía con sus aportes al MAS y PSP, pese a que los bancos, ahí están los recibos bancarios, nos ha negado este derecho político que tenemos nosotros de hacer un congreso, de renovar nuestras directivas y de establecer además candidaturas en este que ya es un año electoral rumbo a las próximas elecciones generales, Miroslava. Bueno, respecto a la primero que estabas diciendo de la habilitación o inhabilitación de Evo Morales, ¿por qué no escuchamos al diputado Astorga de Comunidad Ciudadana? Evo Morales no tiene ningún sentido. Primero, no va a estar el Tribunal Supremo Electoral como veedor. Segundo, se va a proclamar a un inhabilitado como es Evo Morales. Evo Morales ya no puede volver a ser candidato a la presidencia nunca más de nuestro país. Y en ese contexto me parece que este Congreso no tiene ningún sentido y prácticamente pues va a ser en vano este Congreso. En ese contexto nosotros le exigimos a Evo Morales y a toda su comparsa y a toda su pandilla de vistas que más bien no intenten en este caso convulsionar el país, porque sus congresos no tienen ningún sentido. No va a estar el Tribunal Supremo Electoral, tienen un candidato inhabilitado que no va a poder ser presidente de nuestro país, entonces estos congresos están por demás y no vamos a permitir ninguna convulsión. Si Evo Morales
decide salir a convulsionar a las calles por su candidatura chuta, se va a encontrar con la piedra de su zapato, que siempre han sido la generación pitita, que vamos a salir a enfrentarlo a las calles, porque acá Evo Morales no puede volver a ser candidato nunca más a la presidencia. ¿El equipo quiere acortar el mandato del presidente? Bueno, y a esto sumamos, Sergio, una denuncia que asegura que están utilizando el gobierno, la policía boliviana, a través de sus elementos de inteligencia, que estaría intentando sabotear este evento político. ¿Cómo evalúa la situación del movimiento al socialismo hasta el momento? Porque tienen varios flancos, podríamos decir, o varios anticuerpos en estas instancias preelectorales. Bueno, primero decir que las afirmaciones de este diputado de Carlos Mesa pueden ser muy fácilmente trasladables actualmente a cualquier operador del gobierno que dice sin ningún tipo de razón ni fundamento que el compañero Evo está inhabilitado, cuando no es así. De hecho, no lo está ni siquiera en el plano de esta famosa sentencia de la CIDH de prohibir la repostulación en casos de ejercicios discontinuos de mandato, pues no se permitiría, por ejemplo, ni siquiera la actual presidencia del compañero Lula, por ejemplo, en Brasil. Esto es absolutamente falso. Ya te he señalado también que nuestra Constitución establece de manera muy clara que están permitidos los mandatos discontinuos, y nosotros confiamos en esto, que ha sido ratificado incluso por gente tan conocedora de la ley como el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. No hay motivo alguno para suponer que el compañero está inhabilitado. No es válido ni siquiera esta sentencia de los autoprorrogados que se ha dado a conocer a fines del año anterior, señalando esta supuesta inhabilitación, puesto que esta está conformada, está establecida, está discutida y analizada en los considerandos de una resolución que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión a raíz de las elecciones judiciales. No hay entonces ningún dictamen, ni siquiera del Tribunal Constitucional, que impida la postulación de Evo. Y sin embargo, gente del mesismo, del camachismo y del propio arcismo se empeñan en difundir esta falacia, puesto que saben, a contramano de su discurso también, que el compañero Evo sigue siendo el personaje más importante actualmente de la política boliviana. Si él no tuviera ningún tipo de arrastre, si él no tuviera ningún tipo de convocatoria, pues no escucharíamos tan seguido a estos personajes difundir esta falacia. Ellos saben que si el compañero Evo se presenta hoy día a elecciones, pues seguramente va a ganar con un porcentaje muy alto. Y esto mismo lo sabe el gobierno, que ha venido impidiendo los caminos de resolución democrática de esta interna del MAS producida por la angurria del señor Luis Arce de entrar por la ventana al MAS y PSP, anulando las elecciones primarias, incluso las abiertas, estableciendo, ordenando a sus vocales del órgano electoral que impidan dar legalidad al Congreso del MAS, e incluso con acciones represivas contra nuestras organizaciones sociales que están pidiendo a gritos que el retorno del compañero Evo. Y estas acciones represivas tienen que ver también con esto que tú señalabas al final, el envío de otros 50 agentes al trópico de Cochabamba para seguramente causar desmanes similares a los que se han causado en el Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, en la propia Federación Tupac Katari, en Cochabamba mismo, Miroslava. Si tú paseas cerca de la Federación Única de Campesinos, ahí por la calle Junín, vas a ver agentes de civil, vas a ver patrullas incluso muchas veces. Se trata entonces de una acción represiva que sin lugar a dudas va a ser vencida otra vez por la militancia del MAS y PSP y por el pueblo boliviano. El trópico cochabambino es una zona muy disciplinada en lo sindical. Hemos visto conmovidos ciertamente como, por ejemplo, en el Congreso del Laucaeñe se han organizado kilómetros y kilómetros de compañeros que han dado seguridad a este evento, y mañana no va a ser la excepción. Va a ser una actividad que se va a desarrollar de manera pacífica y en las cuales se van a discutir ya otro tipo de medidas, puesto que de manera lamentable y definitiva este camino institucional parece estar agotado a raíz de la manipulación, como hemos visto en esta farsa de autogolpe o en esta otra farsa del referendo que ha sido finalmente rechazada. Bueno, para finalizar y hacer un punteo rápido, si nos podrías decir cuáles son los temas que se van a tocar en esta asamblea que se va a realizar el día del 3 de septiembre. En nuestros encuentros, ya sea pequeños o grandes o de un ampliado, como se va a tratar mañana,
Siempre se discute la realidad nacional, Miroslava, qué es lo que le está afectando al pueblo boliviano, cómo es que se podrían superar de manera clara estas situaciones. Han habido a lo largo de este tiempo, por ejemplo, muchísimas propuestas para superar la crisis del dólar, para impedir que los productos de la canasta familiar se eleven. Es muy deliberativo, nuestras organizaciones sociales siempre van con propuesta, además de, por supuesto, de crítica y autocrítica a nuestros eventos. Y en el plano de las medidas, pues seguramente vamos a determinar algún tipo de marcha, algún tipo de acción de huelga, que tampoco vaya a perjudicar al pueblo boliviano, que está ciertamente tan golpeado a raíz de la propia ineficiencia del gobierno, que no es capaz de dar respuesta alguna a los problemas que tenemos todos los días los ciudadanos. Eso, sin embargo, va a estar en debate. Como te digo, hay resoluciones ya que tienen las departamentales, que tienen las organizaciones de jóvenes, que tienen los compañeros obreros, los compañeros mineros. De todo ello seguramente se van a sacar conclusiones para seguirlas de acá en adelante. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo y por estar con nosotros en Sin Mordaza. Esperamos un nuevo encuentro más adelante. Gracias a ti, Miroslava, nuevamente nuestra solidaridad con los hermanos campesinos de la ciudad, del departamento de La Paz, decirles a ellos, a todo el pueblo boliviano, que no hay que dejar de luchar por recuperar nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Gracias y hasta pronto. Bueno, esa era la información que nos daba respecto al evento que está realizando el Movimiento al Socialismo este 3 de septiembre. Nos vamos a otro corte y retornamos con más información.